3. Buenas noches, compañeros y profesora. Mi nombre es Juliet de la Rosa. Soy estudiante de octavo semestre de Ciencias de la Información y comparto con ustedes en este momento la materia Lectores Autónomos. En este momento vamos a hacer el análisis de 3 lecturas que nos propuso la profesora, las cuales son Literatura como exploración de Luis Rosenbol, El lector modelo de Humberto Eco y Sobre la lectura de Stanislao Zuleta. La primera pregunta a analizar en el día de hoy es: ¿cuáles son las ideas o conceptos más comunes y las diferencias más puntuales entre las 3 teorías? Las semejanzas que pudimos observar en esas 3 lecturas realizadas son las siguientes. La primera es la interpretación y la comprensión de la lectura. ¿Qué quiere decir esto? Los 3 autores hablan de que es importante que la interpretación y el mensaje que se quiere dar sea claro, sea de una manera concisa para que el lector lo pueda entender. La segunda semejanza que pudimos encontrar es: la lectura no es para todos. ¿Qué quiere decir la lectura no es para todos? Los autores dicen que para que uno pueda analizar bien una lectura, el lector debe ser suspicaz, debe ser sagaz, debe encontrar el gusto a la lectura que está realizando. Entonces, por eso lo denominé así: la lectura no es para todos. A todas las personas no les gusta leer. Entonces, lo que ellos quieren expresar en esos 3 textos que leímos fue que para un lector debe ser importante ir más allá, ser un poco más suspicaz en cuanto a qué quiero leer y cómo lo quiero interpretar. Y por último, otra semejanza importante fue el papel que juega cada uno. Ellos concuerdan en que el papel que juega el autor, el lector y el mensaje es indispensable. El autor con lo que quiere expresar o lo que quiere dar a conocer, el lector con lo que interpreta de su lectura, y el mensaje es como el trascendental, el que por medio de mi lectura yo puedo analizar y por medio de lo que yo escribí yo puedo dar a conocer. Entonces, esas fueron las semejanzas más importantes que encontré en las 3 lecturas. Las diferencias que encontré fue que Zuleta dice que para tener una buena lectura y de un buen texto se debe tener una experiencia literaria, o sea, ya se debe tener con un recorrido en lo cual yo quiero y yo interpreto lo que a mí me gusta leer y lo que me apasiona. Eso es lo que habla Zuleta. Por otra parte, Humberto Eco dice: siempre va a delimitar un modelo de lector. Lo que quiere decir esto es que él siempre dice que para cada obra debe haber un buen lector o un modelo lector, ¿sí?, que interpreta lo que quiere decir el autor de la manera como lo expresó el autor cuando lo escribió. Y por su parte, la autora Rosenbel dice que el texto y la interpretación social, el texto tiene una interpretación o un impacto social. O sea, quiere decir que cuando nosotros interpretamos un texto, todo tiene un impacto social, sea directo o indirecto. Eso es lo que las 3 diferencias a grandes rasgos que pude encontrar en las 3 lecturas. La segunda pregunta que nos lleva a analizar este texto es: ¿qué es el texto? Encontré esta definición, me pareció muy importante. La palabra texto proviene del vocablo latín textus, que significa tejar o entrelazar. Es una serie de enunciados unidos mediante diferentes enlaces de tipo léxico, gramatical y lógico. Estos pueden ser orales o escritos.
El texto está compuesto por signos de uno o varios alfabetos que guardan relación entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto es una manera de comunicación. Lo que se interpretó acá es que cualquier manifestación verbal o escrita que se produzca puede ser una comunicación. Por ende, los escritos de literatura, las redacciones, las exposiciones, las noticias de prensa, las pancartas publicitarias, los escritos, las cartas, las conversaciones o los diálogos pueden ser un texto. En ese mismo punto nos preguntan ¿cuál es el papel del escritor? Para mí el papel fundamental del escritor es que la literatura perdure en el tiempo. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir que la literatura perdure en el tiempo? Ustedes saben que cuando alguien hace un escrito, quiere que eso se plasme y que tenga una cronología como para toda la vida. Pero a veces no se llega a ese cometido porque los textos son simples y no llegan como a suplir las necesidades del lector o a las personas que les gusta ese tipo de literatura. Pero yo considero una parte fundamental del papel del lector es cautivar a todo tipo de lector. ¿Qué quiere decir? Que a través del tiempo o a través de las generaciones, ese escrito que se hizo en ese momento pueda perdurar y que cada generación hable de lo que fue en el pasado y de lo que es en el momento. Con eso, esos escritos no se dejan en el olvido, sino por el contrario, se recuperan y hacen que cada vez más personas quieran adquirir conocimiento sobre ese escrito. Los escritos también es un papel importante del escritor. Los escritos deben ser claros y tienen que llegar el mensaje correcto al receptor. Y por otra parte, creo que las generaciones deben permitir que la literatura, ¿sí?, que tú escribiste en algún momento perdure y que esté disponible para el conocimiento de todas las generaciones a través del tiempo. Ese para mí es el papel del escritor fundamental. En el segundo punto, en el 2.2 vemos el papel del lector. El papel del lector puede ser adquirir conocimiento, pero una parte fundamental del papel del lector es que debe ser analítico y crítico de la literatura, no solo de la que le gusta, de la que lo atrae, sino también de las literaturas que están a su alcance, puede leer, puede consultar, no son como muy de su agrado, pero el papel del lector debe ser ese. Debe ser estar receptivo a todo tipo de literatura que le pueda generar conocimiento. Entonces, es una parte importante del lector. Ser receptivo a todas las lecturas que le ofrezcan conocimiento. Si bien es cierto que uno es amante a algún tipo de literatura específica, no se debe quedar en ese tipo de literatura, sino ir más allá. Lo hablábamos en la lectura que hicimos anteriormente, que el lector debe ser suspicaz, debe ser sagaz, debe buscar adquirir conocimiento de todas las lecturas realizadas y así poderlo transformar en algo para él mismo o para las personas que lo rodean. Y por último, vimos el video de lectura como acogida de Gustavo Martín Garzo y nos preguntan qué ideas expresadas por esas teorías tienen relación con el video.
Pues cuando vi el video me pareció una parte importante resaltar que la literatura a través del tiempo no ha tenido, no ha seguido como con esa secuencia de lo que era antes y que cada uno quiere conocer, sino por el contrario, en este momento la tecnología ha absorbido como un poco el papel de la literatura y de adquirir conocimiento. No digo con esto que los medios tecnológicos no se puedan usar para también establecer cuentos, narraciones, textos, libros que a uno le llamen la atención. Pero sí pude observar que un papel fundamental del video de Gustavo Martín con nuestras lecturas es que el conocimiento se debe adquirir solo por medio de la lectura. Otro punto importante que vi comparado con las lecturas que realizamos fue que desde pequeños debemos involucrar a los niños en las lecturas, no solo de cuentos, de narraciones, sino debemos inculcar que ellos vayan buscando qué conocimientos o qué tipo de lectores quieren ser. Y con eso el papel que juegan los padres es fundamental, los docentes es fundamental, pero la sociedad también influye mucho en que nosotros queramos o no obtener literatura o ser o sea, delimitar qué tipo de lectores queremos ser. Pero hay una parte fundamental que me pareció o que me cautivó del video, comparándolo con nuestras lecturas, es que la literatura es un mundo mágico. Es un mundo donde nosotros podemos explorar, nos podemos inmiscuir tanto que podemos dejar la realidad de lado por unos minutos o momentos o el tiempo que le dediquemos a la lectura y podemos convertir ese mundo que estamos leyendo, lo podemos hacer de nosotros y nos podemos escapar un rato de todo lo que estamos viviendo en el momento y así podernos inmiscuir en el tema de la lectura. Entonces me pareció importante cuando él hablaba del cuento de Hansel y Gretel. Le pasa a las personas que tratan como de inmiscuirse tanto en la lectura que a veces tienden a hacer cosas que están en la lectura pero de manera para escapar un poco de su realidad. Ese punto me pareció muy importante dentro del video que vimos de Gustavo Martín. Por último, creo que Gustavo Martín con ese video, Lectura como Acogida, nos quiere involucrar un poco a que leamos más, a que busquemos el conocimiento y que ese mundo maravilloso de la lectura no lo dejemos perder, sino por el contrario lo tengamos ahí latente como un mundo de conocimiento en el cual nos estamos a veces perdiendo por no adquirir lecturas. Entonces, esto fue lo que pudimos observar en estas 3 lecturas con el video también de Gustavo Martín y espero que les haya gustado. Buenas noches compañeros y profesora y que Dios les bendiga.